Las autoridades de salud notificaron más de 18.000 contagios nuevos de COVID-19 este miércoles. Es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, con una positividad además de exámenes PCR que va subiendo, llegó a un 17,81%. Vamos a conversar del escenario sanitario actual. Estamos en contacto con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Gracias por el contacto, doctor, muy amable. Buenos días, Sebastián. Doctor, ¿cómo ve el escenario usted después de los números que hemos visto y de la tendencia que se ha mostrado en los últimos días, sobre todo a partir del pic que marca lo de ayer, que inevitablemente, aunque esté en un contexto específico y uno pueda analizarlo más en detalle, bueno, genera impacto y preocupación, por supuesto? A mí me parece que esa preocupación es completamente justificada y si bien la variante Omicron ya es un dato bastante cierto, produce menos riesgo de enfermar o morir para la persona que se enferma, el número, el volumen de personas contagiadas, usted lo decía en la introducción, el más alto desde el inicio de la pandemia, hace que en realidad este efecto, por así decir, de menor agresividad de este virus Omicron pueda ser contrarrestado por un volumen de casos inmenso. Como se señalaba, ayer hubo más de 18.000 casos, probablemente hoy día van a ser 20.000 o más, con una positividad que va en aumento. Eso quiere decir que hay muchas personas que están contagiadas, pero que no se han detectado. Probablemente debemos estar del orden de 25 o 26.000 casos nuevos cada día. Y en ese contexto, dado que independiente, insisto, que para cada persona el riesgo de morir o enfermar gravemente por esta variante es menor, al final ese potencial efecto beneficioso se pierde por el inmenso volumen de gente enferma que hace, por ejemplo, que en el ejemplo de Arica, las unidades de tratamiento intensivo en Arica, Parinacota, estén prácticamente ocupadas al casi el 100%, un poco menos, y que el 70% de esos pacientes sean COVID. En ese contexto nosotros vivimos un declive de la variante Delta que permitió ir disminuyendo la cantidad de pacientes en tratamiento intensivo, pero ya estamos asistiendo a una enorme presión asistencial, sobre todo en la atención primaria, salud, en los consultorios, Doctor, por personas que están empezando a tener síntomas y que en días más van a agravarse. sí, doctor, y esa situación de estrés, digamos, que usted refleja de la región de Arica, Parinacota, ¿podría transformarse en un estrés a nivel nacional del sistema? Por ahora tenemos 3 regiones, Aysén es la tercera, que están muy estresadas. En la región de Tarapacá también hay una ocupación muy importante de tratamiento intensivo, pero todavía se debe mayoritariamente a pacientes no COVID. Ahí hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de disminuir las cirugías complejas que lleven al tratamiento intensivo en esa región, pero yo creo que estamos cerca de un momento en que haya que empezar a trasladar pacientes desde esa región hacia otras donde hay más cupos, por ejemplo la región metropolitana, porque, insisto, debemos entender que la variante Omicron va a producir consultas ahora y hospitalizaciones, incluso pediátricas. Ojo, Omicron es una variante que enferma más a los niños que las variantes anteriores, y eso se va a traducir en la semana siguiente en una demanda muy intensa de hospitalización menos compleja, vale decir suplemento de oxígeno, kinesioterapia, más compleja, ventilación mecánica, y en ese contexto estamos en un momento en que la red asistencial, por fatiga, por 2 años, porque hay vacaciones, porque son difíciles los reemplazos, por una serie de razones, tiene ciertas dificultades para aumentar su capacidad asistencial. Doctor, en ese sentido, ¿podríamos ver un escenario entonces quizás distinto de presión sobre el sistema de salud, dado el cuadro clínico que se desarrolla? En un momento, al comienzo, sobre todo de la pandemia, lo que preocupaba era el número de ventiladores mecánicos. ¿Hoy día el riesgo podría ser otro? A mí me parece que el comportamiento de la variante Omicron tiende a ser más benigno y probablemente la mayor presión asistencial en el hospital va a ser sobre camas no complejas, vale decir, sin necesidad de ventilación mecánica, pero igual, por ejemplo, por la necesidad solo de suplementar oxígeno
a las personas que están con esta infección, va a haber una presión por camas menos compleja. Y yo estoy seguro, y lo veo en los datos, que el Ministerio está haciendo mucho esfuerzo por aumentar la capacidad, pero el llamado, sobre todo a propósito de lo que decía primero, que habían llegado esta madrugada algunas vacunas más, es que lo que se sabe es que una buena protección de casos, no de contagio, pero de enfermar para requerir hospital y eventualmente una ventilación mecánica, depende de tener puesta la dosis de refuerzo, la tercera dosis. Y por eso creo que es muy importante en este periodo de verano que la gente haga todo esfuerzo por recibir esa dosis de acuerdo al cronograma que ha especificado el Ministerio de Salud, que es para todos los mayores de 18 años. ¿Y estamos muy atrasados con esa tercera dosis, doctor? Estamos a aproximadamente 1 millón de personas que debiendo haberla recibido, no la ha recibido, 1.200.000, si no me equivoco, pero vuelvo a decir, esas personas, sobre todo los que tienen una sola dosis, la primera dosis, o sea, ni siquiera 2 ni 3, son personas que en la práctica no están vacunadas, o sea, son 500.000 de personas más. Y en ese contexto yo creo que la ciudadanía tiene que movilizarse para vacunarse, porque la mejor prevención, antes incluso que el uso de la mascarilla, que es obligatorio, y el distanciamiento social, es la vacuna. O sea, el rol de la vacuna frente a la variante Omicron es absolutamente indiscutible sobre bases científicas. Doctor, ¿a qué se puede atribuir el presunto relajo de los chilenos en los últimos meses? Pensemos, por ejemplo, en este número de personas que no está vacunado todavía con la tercera dosis, o peor aún, que solo tiene una de las dos dosis del esquema inicial, más una serie de otros factores ya que tienen que ver con cierta normalización de la vida cotidiana, digamos, en los últimos meses. Pero, ¿cómo evalúa usted ese proceso? Yo lo atribuyo no tanto a la actividad de los grupos antivacunas, que afortunadamente en Chile son una minoría muy pequeña, sino fundamentalmente a una suerte de desidia. No tuve tiempo, me dio lata, no tuve tiempo en el trabajo, cosa que debe corregirse, o el operativo del Ceremi de Salud para vacunar en terreno, yo no estaba ahí, en fin, 20 razones. Pero creo que eso es reversible y descansa también en la diferencia de permisos o de concesiones que otorga el pase de movilidad. El plan paso a paso está estructurado de una manera tal que incentiva la vacunación para tener más libertades, pero eso exige una fiscalización del pase de movilidad muy estricta. Y en mi opinión eso pasa no solo por la responsabilidad de las personas, sino por los responsables de aquellos lugares donde la gente se junta. Vale decir, en Arica o Iquique, un restaurante techado, bueno, ahí adentro no puede haber nadie si no pase movilidad, esa es la norma, Iquique está en fase 2. Y es por eso, ¿no es cierto?, que la restricción no tiene que ser solo, sino que tiene que fiscalizarse a los operadores de esos lugares y eventualmente multarlos o clausurar el local, cosa que un sumario sanitario permite hacer, el cese de funcionamiento. Creo que necesitamos ser más estrictos en esa exigencia del pase de movilidad, que hace una diferencia radical entre la posibilidad de enfermarse o enfermar a otros y no enfermar a otros, no solo en el aeropuerto, sino que, insisto, tal como se ha hecho en otras leyes, ir a fiscalizar los lugares, y si la autoridad sanitaria identifica que hay alguien que está adentro, no debiendo estar, sin el pase sanitario, debe responsabilizar a la persona que opera ese lugar con multa, con cierre del local, porque estamos llegando a un momento en que esto se pone complejo, sobre todo en las regiones de Arica, Parinacota y la región de Tarapacá. Sí. La situación está muy, muy estresada. Sí, doctor, pero esa responsabilidad de fiscalización hace un par de semanas atrás, o más de un mes, había quedado de alguna manera también en los propios locales, ¿no? Los propios restaurantes, bares, etcétera, donde se delegaba de alguna manera esa responsabilidad. Así se hizo con la ley antitabaco, que se les delegó
que dentro del lugar no hubiera gente fumando en un espacio cerrado, pero vimos que fue necesario complementarlo con una medida de fiscalización, insisto, a los operadores, porque no basta con la buena voluntad, sino que efectivamente la sanción más grave que puede enfrentar un local es el el cese de funcionamiento temporal o lo que sea, y en ese sentido yo creo que nos ha faltado ser más estrictos con esa fiscalización a estas personas a las que se les ha delegado la responsabilidad. O sea, la persona que opera un café, un restaurante, un lugar donde se hace fiesta. Y efectivamente, ¿no es cierto?, se documenta que dentro hay personas que no tienen el pase de movilidad, debiendo haberla exigido a la entrada el operador, ¿no es cierto? Para eso hay una base de datos, hay código QR, o sea, no hay excusa para no acceder a la información. Esa persona debe ser sancionada, multada y eventualmente el local cerrado. Y creo que en ese sentido ha faltado que seamos mucho más estrictos de lo que hemos sido hasta ahora. Doctor, desde el punto de vista de las proyecciones que se puedan hacer a partir de los números que hemos visto esta semana, ¿cuál cree usted que podría ser el pic de esta oleada de la variante Omicron? Como usted sabe, yo tengo un juicio muy duro respecto a este tipo de predicciones que al final se derrumban como castillos de naipe. Y en ese sentido, yo creo que hay que ir observando día a día. Y un indicador muy importante es la positividad de los test diarios. Si la positividad, si uno cuenta el test de antígeno el día de ayer, la positividad en realidad fue del 20%. Y eso significa que hay una cantidad de gente importante que está siendo como caso y contagiando un caso activo y no lo hemos pesquisado. En ese sentido, de acuerdo al trayecto internacional, yo creo que el número más alto de casos lo vamos a observar la última semana de febrero. Después va a llegar además una demanda mayor por exámenes, porque durante el mes de febrero mucha gente está en lugares donde es muy difícil hacerse el PCR, y de ahí la indicación que hizo la Subsecretaría de Salud Pública de confiar más en el examen de antígeno, que se lo puede hacer cada persona en su casa, en los locales, los trabajadores, en las escuelas cuando vuelvan en marzo. Y si es así, nosotros deberíamos observar la máxima demanda sobre la red asistencial durante la segunda quincena de marzo, la primera semana de abril, porque hay un retardo desde que la persona se contagia hasta que se complica, hasta que necesita oxígeno, necesita ser entubada, todo eso, ¿no es cierto? Y nosotros estamos viendo recién los casos que están aumentando vertiginosamente de contagiados por la variante Omicron, que para todos los efectos es la variante muy predominante, si no la exclusiva ya en nuestro país. Sí, o sea, la situación más crítica proyectada desde el punto de vista al menos del sistema de salud para marzo. ¿Eso podría complicar, cree usted, las planificaciones que se puedan hacer, por ejemplo, para el regreso a clase? Yo creo que se necesita un plan de regreso a clase específico y en la situación actual, digamos, el plan paso a paso obliga a las escuelas, recintos educacionales a estar abiertos, pero la asistencia es voluntaria. Y en ese sentido hay que generar un mecanismo que yo creo pasa por el examen de antígeno y por hacerse cargo, en el sentido de esta escuela. Voy a poner un ejemplo. Esta escuela tiene un sistema en el cual todos los alumnos se hacen antígeno 2 veces a la semana, los profesores igualmente, ¿no es cierto? Y se aparece en la casa o al llegar ahí, digamos, en un recinto de la escuela, un niño que a los 15 minutos tiene un test de antígeno positivo, ese niño se va a cuarentena. Eso es imprescindible, en mi opinión, para volver a clase, porque si no va a ser muy difícil contrarrestar el temor de los padres a enviar, sobre todo los niños menores, a los niños a la escuela. Y en ese sentido, me parece que en el diálogo entre el gobierno saliente y el entrante se necesita una estrategia. El presidente electo ha señalado su interés radical en que los niños vuelvan a clase, eso es mandatorio, pero me parece que requiere un sistema de volver a clase con un nivel de protección, de testeo, trazabilidad, que no puede descansar solo en el hacer el PCR, sino en un acceso activo a antígeno. Por nombrar un país desarrollado, no sé cómo compararnos con ellos, en Inglaterra se le entrega a cada niño test de antígeno para que sus padres se lo hagan en la casa 2 o 3 veces a la semana, seriados,
que adquiere una sensibilidad enorme cuando se hacen test de antígenos seriados, o sea, son muy efectivos. Y en ese contexto también el presidente Biden acaba de comprar para entregar gratuitamente en Estados Unidos, yo creo que se están distribuyendo más, 1.000 millones de test de antígenos, 1.000 millones. Estamos hablando de 4 test por cada persona en Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que el gobierno chileno tiene que apurar el tranco, como ya se instruyó, pero ahora materializarlo para disponer en lugares de trabajo, en lugares de estudio, sobre todo en esas dos prioridades. ¿Para qué hablar del sector salud? Sí, claro. Donde también ha habido voy a decir con mucho respeto, una suerte de relajamiento, y estamos viviendo brotes de COVID en muchos centros de salud en Chile que restan esas personas de la capacidad de trabajar, y también mientras son contacto estrecho y se hace el examen y todo eso. Estamos teniendo una merma importante de capacidad porque hay, insisto, varios brotes o focos de infección por Omicron en recintos asistenciales, tanto de la red primaria como de hospitales a lo largo del país. Bien, doctor Mañalich, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Estaremos atentos también al punto de prensa que se entrega hoy día y a las cifras de esta jornada del COVID-19. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián, que esté muy bien.